¿Qué es el Producto Interno Bruto? El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios producidos por una economía en un periodo determinado. Este es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento y decrecimiento de las producciones de bienes y servicios de las empresas de cada país. Si el PIB decrece, la generación de empleos tampoco crecerá al ritmo deseado. En cambio, si hay un crecimiento del PIB, representará mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión directa en empresas. ¿Qué es la inflación? En resumen, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor, que en México se llama INPC. Este índice mide el porcentaje de crecimiento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país. Existen otros índices, como el índice de precios al productor, que mide el crecimiento de precios de las materias primas. Existen 4 causas de la inflación. La primera es la inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, etc., aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienza a ajustar estos desde antes, para que el aumento sea gradual. Inflación generada por expectativas de inflación. Círculo vicioso. Esto es típico en los países de alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Clasificación de los tipos de cambio. Cambio fijo. Esto ocurre cuando el gobierno de un país establece el valor de su moneda nacional asociado con el valor de la moneda de otro país. Dentro de los tipos de cambio fijo existen varios regímenes cambiarios dependiendo de la actualización del Banco Central. Cambio flotante. Este ocurre cuando la tasa de cambio se encuentra determinada por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es la sumatoria de todas las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. En este sentido, se compone tanto de la deuda pública, contraída por el Estado, y la deuda privada, la contraída por particulares. En México, la deuda externa pasó de 171.422 millones de dólares a finales de 2006 a 348.498 millones al cierre de 2012. Estos datos demuestran que se duplicó en 6 años. ¿Qué es la política económica? La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Objetivos de la política económica. Objetivos a corto plazo. El pleno empleo. Estabilidad de precios y mejora de la balanza de pagos. Objetivos a largo plazo. Expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, protección y prioridad a las determinadas regiones o industrias y seguridad de abastecimiento. La economía política se divide en dos:
La política fiscal, centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración, está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como la recaudación impositiva y el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad en el país. Puede ser expansiva o restrictiva. Política monetaria. Controla los factores monetarios, como la masa monetaria y los tipos de interés, para garantizar la estabilidad de precios y crecimiento económico. Puede ser expansiva o restrictiva.